está pasando? Estamos ready, estamos listos, ready to go. Aquí, Teología y su madre, otro episodio más. Y estamos con Eric Torres, el teólogo Luis, que está al lado mío, y apologético. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por comentarnos, gracias por estar aquí en este canal y seguir aprendiendo con todo lo que nosotros hablamos aquí. Y ahí, además, nosotros también aprendemos aquí mientras hablamos, aprendemos cosas o nos acordamos de cosas que a lo mejor no habíamos hablado hace tiempo. Y entonces, pues, mira, las tenemos ahí en nuestro brain. Esa es la que hay. Gracias por estar aquí. Espero que te estés pasando bien, que estés feliz, que estés contenta. Y estamos ready para Teología y su madre. Oye, hoy vamos a estar hablando de este episodio llamado, no sé cómo, pero vamos a hablar de por qué. Un amigo mío me trajo esta pregunta de por qué los cristianos están como que constantemente creando templos o iglesias, etcétera, cuando en el Nuevo Testamento ya eso no se veía, por decirlo así, como que Jesús quitó eso. Y que, pues, por ejemplo, él dice que la iglesia no está llamada a crear tanto templo ni nada por el estilo. También porque, por ejemplo, empezaron a crear todos estos templos. O sea, estoy hablando de más o menos la perspectiva del pana. Empezaron a crear todos estos templos. Tíralo en medio. Empezaron a crear todos estos, no sé qué se queda anónimo, bendito. Que empezaron a crear todos estos templos y, pues, por ejemplo, a lo mejor se enfocan quizás como que, pues, en los aires, en los bancos, en las luces, en toda esta madre que supuestamente, pues, Dios no nos mandó a estar abriendo templos, ¿verdad? Y otra vez el tema, porque también él decía que en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia se está creando, la iglesia siempre era la comunidad, como que la iglesia era en las casas, y sí existían las sinagogas y eso, pero nunca los llamaron a crear templos, porque ya no hay templos. Como que después de Cristo, no hay más templos, por decirlo así. Tú sabes que está cañón. Comentarios así que dicen, no, que se enfocan en los aires, pero no van a una iglesia sin aire. No van a una iglesia sin aire. Después de la calor. Ajá, sí, también. Sí, un problema también. La iglesia dicen, contra y estos bancos tan duros. Ajá. Que si se le mete mucho chavo al templo, es un problema. Y si no se le mete ningún tipo de chavo, también es un problema. Todo es un problema para la gente, todo es un problema. Así que, pana, ¿qué pasó? Pero ¿qué ustedes piensan de eso? Como que ustedes piensan que eso es un pensamiento que está más o menos cerca de la verdad o bien lejos de la verdad. Como que sí está bien que hagamos templo o no está bien que hagamos templo. Yo creo que, espérate, usted es un pastor, usted después. Yo creo que yo entiendo la razón detrás del comentario, ¿verdad? Pero es como que yo creo que se está yendo como un extremo, ¿verdad? Porque no es que sean malos los templos, porque yo creo que es necesario los templos hasta cierta, o sea, necesario hasta cierto punto, porque si se acabaron los templos, la iglesia va a continuar siendo iglesia y nos seguiremos reuniendo donde no importa, ¿me entiendes? Pero, o sea, realmente trae algo positivo, ¿me entiendes? Trae un lugar cómodo, un lugar que nos podemos reunir, un lugar que nos sentimos bien, un lugar donde, aunque son luces, son shows, se siente chulo, loco, se siente súper cool, ¿me entiendes? Estar en ese tipo de sitio. Ahora, yo entiendo que si es un problema cuando la prioridad del pastor es el templo, cuando la prioridad de la comunidad, del grupo de ancianos, lo que sea, la directiva, es simplemente que todo se ve bien chulo, pero no se invierte en la gente. ¿Me entiendes? Si yo estoy constantemente buscando mejorar el templo, pero no me importa el bienestar de la gente en la iglesia, yo creo que este es el problema. ¿Me entiendes? Pero no porque existe ese extremo, significa que el templo es malo. ¿Me entiendes? Simplemente no se está enfocando en lo que se tiene que enfocar. Para mí, si la gente está bien, estamos bien en la congregación, ¿por qué no poner linda la iglesia? ¿Por qué no cambiar las cosas? Porque del techo se filtra agua y se dañan las cosas. ¿Me entiendes? Un mal sonido también fastidia la experiencia que uno tiene en la congregación. ¿Me entiendes? So yo digo, lo primero debe ser lo primero, que es la gente. Eso está claro. Pero si la gente está bien, ¿por qué no invertir en lo otro? ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendes? Eso es mi pensar ahí. Ok. Van a decir ustedes, porque yo tengo un par de cosas que decir. Zumba. No, yo sí he estado en 2 iglesias que pues tenían aire y eso, pero que tú sabes que la prioridad no era el templo. Y realmente, por lo menos de mi parte, mi experiencia ha sido de que en una de ellas yo prefería estar que en un templo como que más cómodo, porque la calidad del cuidado y del mensaje era como que mucho más, no sé, tú te sentías mucho más nutrido, mucho más cerca de Dios, como que era una experiencia más espiritual, no sé ni explicarlo, como que era más duro que estar en un templo súper duro, que también he estado en iglesias así, pero donde pasa como que lo que tú dices apologético es bien cierto, porque yo creo que la persona que hace esta pregunta
la pregunta está bien cerca de la verdad, en el sentido de que un problema bien grande cuando se ponen las cosas por encima de la gente. Y entonces la iglesia empieza a estar, la gente empieza a estar para la iglesia como estructura y no la iglesia como estructura y sus recursos para la gente. Y eso puede llevar a inclusive a explotar la gente por mantener una estructura que no se puede mantener. Y lo que quiero decir es como que hay iglesias que tú tienes que ver tu congregación y tú tienes que ver el alcance económico que tiene tu congregación. Y entonces sí, uno quiere tener una estructura cómoda, aire acondicionado, buen sonido y todas estas cosas, pero entonces primero como que los recursos económicos a veces no están y los recursos humanos, y entonces si en una iglesia donde esas cosas no están, se ponen como prioridad, pues terminas haciéndole daño a la misma iglesia porque vas a coger a estas pocas personas que tienes y las vas a explotar por querer parecer una iglesia de las que ves en YouTube, de las que ves en Facebook, una congregación que es de una geografía mucho más pudiente que la que tú tienes y y quizás más joven y más, sabes, como que quizás para eso, para ellos, para estas otras congregaciones, eso sea más importante. Entonces, si tú tratas de llevar una congregación donde eso eh, no es que no sea posible, pero como que en cierta manera no lo es, a que sea eso, pues entonces terminas haciéndole más daño que si no tuvieran esas cosas. So, es cuestión de conocer tu congregación, que si se puede, ¿ves? Porque entonces otro problema que pasa es que hacen estas megas iglesias como Coliseo, y entonces se enfocan en la estructura, en la estructura, en la estructura, y cuando vienes a ver, pues la gente se ha ido porque realmente pues descuidaste a la gente, descuidaste el cuidado pastoral, el pastor se convierte en un administrador y no están quizás las estructuras pastorales para atender a la gente. Cuando la gente se va, entonces los 2 o 3 que quedan no puedes realmente hacer nada porque los recursos no tienen recursos para hacer un evangelismo. No puedes hacer una salida de la iglesia. No puedes hacer un buen sistema o como que, sí, un buen sistema de educación en tu iglesia, porque realmente todos los recursos se agotan pagando el agua, la luz y el mantenimiento de una estructura tan grande que realmente no necesitaba, y esa es la cosa, como que el tipo lo que dice es bien cierto, como que sí, en el Antiguo Testamento está el templo, y obviamente todos a través de ceremonias en el templo. El Nuevo Testamento está en la sinagoga, y también está el templo, pero después el templo se destruye de nuevo, el templo de Herodes, y y a la larga los cristianos eran perseguidos o tenían que reunirse en catacumbas, tenían que reunirse en las casas de ellos. Y lo que mucha gente no entiende es que al principio de la iglesia, el centro del culto no era la predicación, el centro del culto era la cena, la Eucaristía o el ágape, o sea, la cena de amor, o sea, era literalmente compartir, eran como estas comunidades que comían juntos y a veces alguien se levantaba y daba una palabra, pero no siempre fue así, con esa estructura y esa formalidad. So, o sea, eso habla mucho a cómo nosotros hacemos iglesia ahora, ¿verdad? No es que nosotros como que ahora, o sea, gracias a Dios por lo que tenemos, pero también como que es un ejercicio que tú puedes hacer es ir a la Biblia, ver la vida de la iglesia primitiva, o sea, la vida eclesiástica y también la vida espiritual, y entonces compararlo con la iglesia ahora. Y tú ves que hay muchas diferencias, algunas para bien, pero hay otras que te dejan pensando, mano. Sí, pero cuando tú hablas de diferencia, es bien importante tomar el contexto en consideración, porque como tú dijiste, están siendo perseguidos. Obviamente, si tú eres un movimiento ilegal, tú no vas a levantar un templo. Si te están buscando para matarte, ¿cómo tú vas a crear un templo que diga, aquí se reúne la gente que ustedes quieren matar? No, van a estar escondidos. So, no porque en ese entonces no hubiese un templo, como quizá lo conocemos hoy, no necesariamente significa que es que no se debía tener. Porque Pero nuevamente, fíjate, yo creo, porque si hubiese sido así, no hubiese existido la sinagoga desde el principio. ¿Me entiendes? Desde el inicio, porque realmente nosotros traímos esta tradición de los judíos. Porque realmente lo que tenemos en el Nuevo Testamento es lo que se completa, ¿no? El Nuevo Testamento completa lo del viejo. So, si realmente hubiese sido siempre un problema esto de crear estructura y templos,
ni hubiesen existido sinagogas, ¿me entiendes? Así que no es que sea súper malo, ¿me entiendes? No es que tenga algo malo en esencia, ¿me entiendes? Pero yo creo que no es justo comparar ese momento histórico, que es una iglesia bebé, que es una iglesia que se está desarrollando, es una iglesia que ni tan siquiera tiene completamente su teología descifrada, ¿me entiendes? Todavía están peleando los judíos y los gentiles. ¿Qué caramba está pasando aquí? Es como que un poco injusto hacer esa comparación y criticar o decir que estamos mal por tener templo ahora y compararlo con un momento que era de nacimiento de la iglesia, ¿me entiendes? Digo, yo no estoy diciendo que Luis, estemos mal, pero Luis, sí No, no, pero es que que... pero Ajá. la pregunta es como que inclinándose a eso, que dado a que ellos no lo tuvieron, nosotros no Ajá. tenemos que tenerlo. Bueno, sí, en ese sentido yo creo que el tipo como que Por eso estoy diciendo, o sea, es como que se fue un poquito lejos. tienes que tomar en consideración esos contextos, eso es lo que yo diría, sí. Sí, exacto, pero para mí, si la iglesia primitiva, antes del siglo IV, hubiera podido tener templos, no los hubiera tenido. ¿Cómo tú sabes? Porque para mí no era, ¿Cómo tú sabes? no sé, no estaba en sus mentes. ¿Cómo tú No creo que sabes estuviera eso? en sus mentes. ¿Cómo tú sabes eso? mira, Mira, Luis quiere decir algo. Vamos a escuchar a Luis. Dale, Luis. ok. Luis, zumba, Luis. Para poder entender lo que dice el pana, Hay que de lo que llamar al pana. de lo que dice el Kerobi, no, además de eso. Es que yo creo que el pana no parte de un vacío. Yo creo que el pana conoce un poquito de la historia de la iglesia y por eso está hablando lo que está hablando. Me explico. En el primer siglo, luego de que Jesús muere, después que se escriben las cartas de Pablo y están ahí en esa travesía de esas primeras cartas, luego de que se escriben todos los textos del Nuevo Testamento, hablando ya finales del siglo I y siglo II, la iglesia sigue siendo perseguida, ¿no? Y ellos pues, van congregándose en diferentes lugares. Pero vemos que en Corinto Pablo se reúne no necesariamente solamente en cuevas, sino que Pablo se reúne en lugares, ¿me entiendes? De hecho, hay teólogos que piensan que se afirman en el libro de Hechos de que Pablo se reúne con los corintios en el templo de Afrodita, vamos, que tiene alquilado un lugar ahí en el templo de Afrodita y ellos se reúnen ahí a adorar a Dios. Por eso es que es la confrontación entre las mujeres del templo de Afrodita con las mujeres de la iglesia y él dice que las mujeres que hay en la congregación, eso es todo otro revolú. Pero ¿me entiendes? Si se reunían en lugares recurrentes, por lo menos en Corinto, y tenían lugares donde adorar. Yo no creo que ese sea el punto. El punto a mí que más me llama la atención de lo que dice el pana es que por qué la iglesia se enfoca en tanto en los templos. Y ahí yo lo puedo entender un poco en el sentido de que luego del siglo II, ya entrando al siglo III, ya la iglesia está mucho más institucionalizada, ya hay diferentes escuelas de casas de teología, la escuela de Antioquía, la escuela de Alejandría, que son regiones de donde comienza a esparcirse el evangelio, se levantan pensadores de la fe a comenzar a razonar, a razonar la fe y de cómo podemos entender los textos que estamos teniendo, ¿no? De ahí salen las primeras herejías, que sale Marción a decir que el Antiguo Testamento, ese Dios del Antiguo Testamento es uno completamente diferente al Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Ya gente se está sentando a pensar y a decir, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es la que hay? Y están razonando la fe. Ya están mucho más institucionalizados y se reúnen en sus congregaciones y se reúnen en la gente, ya siglo II, siglo III. Pero entonces ya cuando llegamos al siglo IV, en el cual ya el imperio romano hace el enlace y hace el clic de la manera más sorprendentemente posible, que ese imperio se convierta y diga, ¿sabes qué? Vamos a adoptar el cristianismo como nuestra religión oficial. Pues ahí cambia el culto, cambia todo el sentido de qué era lo que estaba sucediendo y cómo era la centralidad del culto en la iglesia originaria, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es ahora el servicio ya cuando el imperio adopta el servicio, ¿no? Y entonces ahí lo entiendo, porque en los primeros cristianos se enfocaban, además de pensar la fe, compartir el pan, Pablo que está llevando el mensaje en otros lugares, se está esparciendo la palabra de Dios, ya en otros lugares sí se reúnen y si tienen sus localcitos, si tienen sus lugares donde reunirse y todo lo demás, no tan oficialmente, pero ya después de que el imperio lo coge, pues dice, pues mira, vamos a hacer templos bien grandes.
Porque ya el Dios, el Jesús que se veía en primeros 3 siglos del cristianismo, se veía como el Cristo sufriente, el Cristo salvador, el Cristo que entregó su vida, el que murió por tus pecados. Ya en el siglo IV el gobierno y entonces el imperio adopta toda esta información y dice, ¿sabes qué? Este Cristo es un rey glorioso. Este Cristo es un rey esperanzador. Este Cristo es rey. ¿Ve? Y entonces pegan a cambiar el lenguaje de la teología de la gente, claro, porque también hay otro sistema detrás envuelto en medio de eso. No estoy diciendo que no podamos ver a Dios como rey, pero ya entonces en el culto de cómo se veía la gente dentro de la congregación cambia. Pues entonces ahora hay silla delante en el altar, hay un altar grande, hay una separación entre la gente y donde se supone que sea el lugar donde está Dios, ¿verdad? Y ahí comienzan a cambiar un tipo de cosas. Dios está al frente, la gente está atrás. La manera de cómo ver el culto cambia. Y entonces en medio de eso, pues hay que hacer entonces los templos de oro. Hay que comenzar a hacer basílica bien grande. Hay que comenzar entonces a preparar, construir, porque está en la casa del rey, ¿entiendes? No necesariamente viendo desde la perspectiva está en la casa de Dios, está en la casa del rey, eso tiene que haber lo más pomposo aquí. Claro, y ahí Justo González, el historiador de la iglesia primitiva latinoamericana, dice, y muchos de los teólogos hoy en día historiadores concuerdan, de que ese es el gran cambio de lo que se conocía antes del siglo IV como el cristianismo, del siglo IV en adelante, la cristiandad. Y entonces lo cambia en el sentido de, porque cambia completamente la teología y la manera de ver la vida. Porque ya no somos una iglesia que está siendo perseguida, sino que ahora somos la iglesia que tiene el poder. No, Vamos, porque los inclusive la emperadores tienen el iglesia, poder de la iglesia. ¿Sabes? que la iglesia después llega a ser el imperio y el perseguidor a Claro, causa de eso. claro, porque la iglesia, luego de ahí, ya entonces la iglesia no escoge su arzobispo y su papa. ¿Quién escoge los papas y los arzobispos? El emperador, porque la mano derecha del emperador es el papa en aquel tiempo, ¿no? Entonces ahí hay una correlación diferente y se ve la cristiandad, se la mira diferente la perspectiva cristiana, porque ahora el poder de papa o de arzobispo o lo que sea, en este sentido, no es visto como uno de servicio, sino que es uno visto como una posición de poder. ¿Ves? Entonces ahí aquí es diferente, porque quien lo escoge, pues dice el emperador, bueno, pues yo tengo que escoger a uno que esté a favor mío. Vamos, entonces después cuando cae el Imperio Romano, que el Imperio Romano pierde y todo lo demás, y es la grande caída del Imperio Romano, pues ¿quién se queda con las tierras y lo que tenía y todo lo demás? Pues la iglesia. Entonces la iglesia trata de sostener ese poder que tenían con medio de las iglesias, y entonces la iglesia en ese tiempo se convierte en el poder de lo que había dominando esas regiones, dominación sobre las tierras, dominación sobre diferentes tipos de cosas, y se comienza a perturbar y quizás ver ese lado quizás un poco oscuro de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso puedo decir, ¿por qué explico todo esto? Porque puedo entender un poco al pana si lo está viendo desde esa perspectiva. Yo no creo que yo no creo que lo tenga desde esa perspectiva. Diciendo Sí, él viene de esa perspectiva. hay una diferencia entre los primeros cristianos y luego, claro, eso es en aquellos siglos, ¿no? Después de la Reforma Protestante y todo lo demás, bla, 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 pues se comienza a ver el cristianismo de una manera diferente. Y claro, tampoco puedo decir que la Iglesia Católica de ahora tiene la culpa de lo que pasó en aquel tiempo, porque la Iglesia Católica de ahora cambió su perspectiva luego de, ay, ¿cómo es que se llama esto? De la encíclica, la última encíclica papal que hicieron, que cambiaron completamente toda su teología y dijeron, espérate, lo hicimos mal, lo reconocemos. ¿Entiendes? Reconocieron que lo hicieron mal. Ellos pidieron disculpas y todo en eso, ¿verdad? Sí, claro, porque y se reconciliaron con las iglesias protestantes y dijeron, oye, ¿sabes qué? Lo sentimos, perdónennos, ¿me entiendes? No queríamos hacerlo de esa manera, bla, bla, vamos, los que no conocen de esto, pues siempre tratan de decir que los católicos y los protestantes se jalan por los rabos. Pero es porque no conocen que hay una gran diferencia de la iglesia de aquellos del siglo medieval, siglo XV, siglo XIV, XIII, XII, a la iglesia de ahora. Así que no le estoy echando la culpa a la iglesia católica per se, sino que le estoy mencionando el aspecto histórico, lo que pasó. exacto, el aspecto histórico de lo que había sucedido en aquel momento. Entonces,
pues ahí sí cambia. Nosotros ya es diferente porque nosotros estamos en una era mucho más modernizada, estamos en una era del posmodernismo, tenemos, ¿verdad? Nos gustan los lugares cómodos, nos gusta ir a las canchas de baloncesto, no como antes, no nos gusta ir a las canchas de baloncesto que sean de cemento, nos gustan las de tabloncillo porque esas nos ayudan a mejorar los tobillitos, nos gusta, ¿verdad? Ir a una cancha que tenga aire acondicionado, que no me dé el sol directo, todo lo demás porque nos hemos acomodado a lo que tenemos. Pues entonces ahí es una manera diferente de ver el evangelio y claro que estoy de acuerdo con que tengamos unos templos y que podamos darle la mejor calidad Pero posible, una experiencia cúltica a la gente. yo ¿Ves? creo que la pregunta entonces Pero es lo que que Luis tenemos que acaba de hacer. decir es prácticamente como que yo pienso que es la perspectiva entera de toda su pregunta, sinceramente. Bueno, pero ¿verdad? bueno, exacto, porque cuando lo que tú explicaste no lo tiene nada con eso. Porque realmente, desde como tú haces la pregunta, para mí no tiene nada que ver, porque es que realmente no toca nada de lo que históricamente ocurrió. Es simplemente, y esta impresión tiene mucha gente, porque dado a que estamos en una era postmodernista, todo es love, y todo es la gente, y la gente, y la gente, y la gente. Y mucha gente utiliza de escudo eso, de que se está muy enfocado en la iglesia, pero es meramente por eso, porque lo que quieren buscar es yo y Dios, y se acabó. Y esta relación de amor, y vamos en contra del sistema, porque la iglesia, el templo, simboliza una institución, simboliza una religión. Y constantemente hoy lo que estamos viendo es la guerra en contra de la institución. Por eso yo como que, ok, Bueno, tú que lo nosotros conoces, hicimos un par de episodios por de eso, lo pero te digo, de tú que lo conoces, pues fantástico. Pero para mí, a nivel macro, usualmente de esta pregunta viene esa perspectiva. Como que el templo, tú me quieres meter en un templo. Yo tengo mi relación con Dios, yo tengo mi vivencia con Dios. No necesito el pastor, no necesito esta religiosidad. Lo que necesito es yo mi relación con Dios. Sí, pero a lo que voy es que a lo mejor, por ejemplo, yo pienso que se puede nutrir de las dos, porque la persona que me la está trayendo sí estaba en la iglesia y sí estaba envuelto. Y por ejemplo, lo que tú estás viendo también ahora, pues parte, yo pienso que cogen de todo un poquito, ¿me entiendes? Para Claro. entonces traer su punto, pero pienso que lo que trae Luis es bastante que aclara un poco, o sea, todos esos puntos que a lo mejor de esa pregunta y también lo que estoy diciendo ahora mismo, que pienso que también tiene no, y, parte de eso también, apologético, no, y lo que dentro de dice eso. apologético es bien cierto, porque ahora, y nosotros hicimos un episodio de eso, como que mucha gente está diciendo como que no, Jesús no es religión, Jesús es relación, y el cristianismo no es religión, el cristianismo es relación, y como que cada vez aborrecemos más las formalidades, las tradiciones, y toda la misma historia de la iglesia la desconocen. Bueno, si la mayoría de los cristianos desconocen la Biblia, imagínate cuántos cristianos desconocen la misma historia de la iglesia. Y y eso puedo entender como que lo que dice apologético, pero también por otro lado es como que es bien urgente casi preguntarnos cuál es el papel que juega el templo en la vida cristiana hoy en día. O sea, es como que yo creo que a lo que quería llegar Luis y a lo que quería llegar en cierta manera la pregunta, o si no quería llegar a eso, yo creo que es una pregunta como que Es una pregunta buena. importante, como que qué papel juega el templo en nuestra vida cristiana, porque, por ejemplo, ahora tú ves que está surgiendo y funcionando mucho como que un modelo de hacer iglesia de células, de grupos pequeños, que se reúnen en cafeterías, se reúnen en casas, y entonces esos grupos pequeños les permiten a las personas como que conectar con Dios de otra manera que en templos grandes, donde mucha gente no se conoce, mucha gente no se saluda. Entonces hay gente que le gusta esa experiencia, pero entonces a la hora de verdad, yo creo que la pregunta y el punto es ese, como que cuál es entonces el papel o la importancia que tiene un templo en la vida de un Pero cristiano de hoy en día. muchos templos grandes, o yo pienso, bueno, voy a decir mucho para no decir todo, pero, y la mayoría, no sé, pero muchos templos grandes, yo entiendo que se basan porque tienen círculos y células fuera de. Como que si no tuvieran esos círculos, esas células o esos enlaces o como le digan, no sobreviven. ajá, no sobreviven porque son templos demasiado grandes que exacto, la gente va a sentirse como que nunca va a tocar ni el pastor, pero sobreviven porque hay otros círculos pequeños donde se mantiene. Ya la iglesia mega grande es como que ellos van el domingo y ahí están y se encuentran, pero fuera de eso hay estos círculos semanales donde ellos dicen, pues ok, yo voy aquí, acá, pero No, nos vemos en la y a veces tienen 3 reuniones
fuera de ese templo grande en la semana, que tienen actividades. Yo lo que creo es que esas personas que aborrecen el sistema del templo y Ujú. prefieren únicamente células, honestamente no se están exponiendo a caminar en cuerpo, ¿me entiendes? Porque es mucho más fácil en células, que son 5 o 6 personas, a tú Ujú. lidiar con 30 personas, 40 personas, involucrarte en actividades, involucrarte en servicio, ¿me entiendes? So, para mí, si tú dices como que, es necesaria, ok, no es que sea necesaria como que se va a acabar el mundo, pero creo que es necesaria para aprender a caminar en comunidad, ¿me entiendes? No creo que podamos caminar en comunidades como somos 5 personas o 6 personas. Creo que solamente realmente Pero vivimos esta yo creo experiencia que de comunidad cuando estamos en una iglesia tradicional, por así decirlo. no, y también, ¿sabes? Por el otro lado, también como que se pierde mucho cuando es una iglesia de 240, porque un servicio de domingo se convierte casi en un espectáculo en el sentido de que tú vas, sí, tú estás envuelto en la adoración, escuchas la música, pero a veces el tiempo está limitado, o sea, como que, Sí, como que anyway, una hora de entonces oración, tú vas, 45 minutos de te prédica y nos sientas, lo fuimos. ves como si estuvieras viendo una película, un teatro, y después te vas y no saludas a nadie. Y eso a veces como que se vuelve bien impersonal y se Bueno, vuelven pero para mí, en por ejemplo, espacio. en mi iglesia yo creo que caben como 200 y pico de personas. Y todo depende del tipo de cultura que tú tengas en la congregación. ¿Me entiendes? Porque ahora mismo Mm. otros se llegan como media hora antes y están tomando café, el café es gratis, ¿me entiendes? Y hay este feeling de comunidad, ¿me entiendes? Eso lo ha desarrollado el pastor ahora, ¿me entiendes? So, si tú Ujú. desarrollas cultura, pues la cultura la van a tener. Ahora, si lo Sí. único que importa es que la gente que llegue, coge el servicio y se vaya, pues eso es lo que va a pasar, ¿me entiendes? Ujú. Pero si hay una intencionalidad detrás de lo que se hace en crear comunidad, pues yo creo que se puede. Obviamente, a medida que crece el grupo va a ser más complicado, Sí, evidentemente. Pero claro. no creo que sea malo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora mismo, vamos a Mm. suponer que venga a la iglesia cualquiera de nosotros y el pastor quiera meter dinero en arreglar muchas cosas, pero es que realmente el corazón del pastor es, quiero que la gente que llegue aquí se sienta tan cómoda. ¿Entiendes? Es servicio. Realmente quiero servir a la gente en esa manera. Mm. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, no hay algo, no hay ambición realmente, no es como que algo egocéntrico ni altivo. Es que yo creo que la gente que llega aquí se siente tan y tan y tan cómoda que diga, caramba, yo puedo ir para acá y me siento cómodo, me siento bien, puedo sentarme a recibir una palabra, porque nosotros quizás no nos interesa eso, nos interesa la prédica, pero mucha gente que por primera vez, si lo ven chulo, se quedan. Si lo ven chulo, si le agrada el ambiente, se quedan. ¿Me entiendes? So, creo que hoy, por el tipo de vida que vivimos, pues como que sí veo que hay gente que quizás le pone un poco más de empeño a esa cosa que para gente como nosotros es estúpido, pero a mucha gente sí le importa. ¿Me entiendes? So, no creo que simplemente juzgar el acto es suficiente. Porque creo Mm. que si el corazón está en el lugar equivocado, está mal lo que se está haciendo. Pero si el corazón realmente quiere servir de esa manera, pues yo no creo que sea por ahí. Y obviamente toma en consideración lo que dijiste ahorita, no embrollándote para lucir bien, Sí, ya sí. haciendo las cosas de manera prudente. No, porque yo Claro. sí creo, yo no creo que no creo que sea estúpido primero, pero yo creo que debería ser una de las prioridades como que crear un espacio donde la gente se identifique, se sienta cómodo, como que ellos sientan que eso es lo que pasó, por ejemplo, con la música de corito, que ahora la están quitando de todas las iglesias. No quieren escuchar un corito un domingo. Y entonces muchas de las personas mayores en la iglesia que crecieron con campañas de Gille, crecieron en esa época del final de los 90, donde los coritos eran gran parte de la vida cristiana, Mm. ahora sienten que como que les secuestraron, como que su cristianismo está incompleto, porque como que le secuestraron esa parte de algo que amaban hacer con Dios. Y Tú tienes corito, ¿verdad? ¿Tú tienes corito? ¿Tú tienes corito? Yo tengo de todo, Eh, obligado. Ahí lo tengo. Pero como que lo mismo pasa con los espacios, ¿sabes? Como que si tú creas un espacio donde la gente no se identifique con que este es un espacio sagrado, este es un espacio donde yo me conecto con Dios, como que también puede afectar su relación con Dios. So, sí creo que es importante, pero en la lista de prioridades, Ujú. especialmente como que un pastor, debe ser una de las prioridades, pero no debe estar como que top 5 arriba. No debe ser por encima de la gente. Este, Yo creo exacto. que en relación al templo y cómo se ve el templo hoy en día, yo creo que cuando podemos ver el templo como un lugar donde te da el espacio para poder tener
un encuentro con lo sagrado, con lo divino en este sentido, pues entonces puedes verlo desde esa perspectiva donde mucha gente, vamos, porque la realidad del tiempo en que vivimos hoy es que mucha gente la gente que va a la iglesia hoy en día, como estaba diciendo Eric, que muchos de ellos no conocen la Biblia y todo lo demás, buscan ir a la iglesia para tener una experiencia con Dios que no tienen en su vida de cotidianidad. ¿Verdad? A menos que lleves en una persona, ¿verdad? Que sea devota en el Señor y vaya mucho tiempo a la iglesia y todo lo demás y haya cultivado esa relación. Pero vamos, seamos sinceros, una persona que va nuevo a la iglesia, que nunca ha ido a ninguna iglesia, va porque quiere tener una experiencia o por X razón o lo que sea, pero va buscando un encuentro con lo divino, con Dios. Y entonces, en Fíjate, ese me gusta sentido, hoy que Luis está como pastor, no está locutor. No está locutor, está pastor. Luis está pastor. Papi, Luis, Sí. pero Luis, se te olvida que hay par de gente que va a la iglesia, pero no para encontrarse con lo divino, especialmente en los grupos juveniles, papi. Especialmente ¿Verdad? Eric, especialmente Eric. Después, Vas a si me encontrarse invitan, con si me otras ladrón invitan, cosas juzga por su divinas. condición, ¿verdad? ¿eh? Vas a encontrarse con otras cosas divinas. Con otras cosas divinas. Otras cosas de Dios, pero sí, Sí. exacto, sí. Bueno, el punto es que cuando esta gente va al culto y va a la iglesia, va al templo, está buscando tener una experiencia. Y en medio de esa experiencia, yo no soy el que ofrezco la experiencia, ¿verdad? Yo como pastor no ofrezco la experiencia. La experiencia es personal de cada uno con Dios. Pero yo sí puedo preparar el lugar y el ambiente para que tú puedas tener tu experiencia. ¿Ves? Sí. Ya ahí es diferente, porque yo puedo preparar el lugar donde pueda haber una música, ¿verdad? Dentro de lo que estemos haciendo, que sea una música dedicada para adorar a Dios. Yo puedo tener un lugar, ¿verdad? Que te haga recordar, o puedo tener una cruz que te haga recordar ese sacrificio de Jesús, que te haga ver, hey, no está en la plaza, está en la iglesia. O puedo tener diferentes variedades de maneras de cómo crear, ¿verdad? El espacio de acuerdo a la demografía que tú tienes dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la gente, de la cultura. Por ejemplo, en la cultura de la iglesia donde yo pastoreo actualmente, que la mayoría de ellos son personas mayores, yo tengo, y es de escasos recursos, una congregación de muy pocos recursos, y bien pequeñita, pues por ejemplo, mi altar es de madera. El altar de la congregación es de madera y la parte de atrás es de madera. Y en medio de eso hay una cruz en madera, y todo lo demás, pero pues sí tiene su aire acondicionado y todo lo demás porque alguien lo donó, porque alguien se apiadó y dijo, contra, aquí hace calor, y vino y dijo, ¿sabes qué? Yo les voy a pagar esos 2 aires. Dios me tocó y dije, aleluya, Dios te está usando con poder. ¿Ves? Pero en ese sentido, la experiencia cultica en medio de algo que, ¿verdad? En mi iglesia, en el parking hay un palo de mango así bien grande, hay mucha naturaleza alrededor, no te sientes fuera de un espacio y tiempo al entrar a la congregación porque ves una congregación muy acogedora de personas mayores con mucho amor, pero que en medio de eso te ofrecen o te tratamos de ofrecer un espacio donde te puedas sentir cómodo y amado, ¿verdad? Es lo que hacemos dentro de la experiencia cultica que tratamos de brindarle a la gente, ¿no? Sí. De ese espacio. Pero en otros lugares, en otras demografías, pues la manejan diferente. Tienen la pared de la parte de atrás del altar, la tienen pintada así de negro, y entonces le tienen una cruz y le ponen a la cruz blanca le ponen una luz en la parte de atrás, y eso pues una luz verde, una luz violeta, y le cambian el color, y eso pues les ayuda a otro tipo de demografía, a otro tipo de gente, les ayuda a encontrar eso y a tener su experiencia, y eso está cool. Pero el punto tal es cuando al pastor o a la congregación se le olvida que ellos no ofrecen la experiencia, ellos solamente pueden ofrecer el lugar. Cuando la iglesia se les olvida y tratan de sacar el espacio de Dios, donde la experiencia es de Dios, estés en tu cajo, estés bañándote o estés en el templo, ¿verdad? Estés donde estés, Dios puede darte una experiencia con Él y una experiencia en medio del mundo, de lo que estés viviendo, una intervención divina con Dios. So, a veces el enfoque de la iglesia quiere resaltar tanto ese aspecto de esa experiencia que creen ellos que la pueden ofrecer a través de
qué sé yo, hacer un solo Sí, de tipo decoración. rockstar de decoración o componer demasiada música y desplazando menos tiempo de la palabra de Dios porque la palabra aburre, ¿me entiendes? O vamos a leer menos lectura y vamos a cantar 15 canciones más que solamente hablan de yo y no hablan de Dios, ¿ves? Y entonces todo ese tipo de cosas, ya ahí podemos tener cuidado de que no digamos, hey, estoy tratando yo de dar la experiencia en vez de dejar que Dios sea el que haga la experiencia a través de su palabra y del mensaje que estemos escuchando. Nuestra misión y tarea como iglesia y como pastor, y desde mi perspectiva y mi pensamiento, es que nosotros lo más que podemos hacer es brindar un espacio donde se pueda dar lo que se vaya a dar. Sí, y yo pienso también como que, por ejemplo, nosotros fuimos a una iglesia hace 2 días, ni 2 días, hace un día. Nosotros Nosotros me refiero a Yipuchu, pero no sé por qué día nosotros. yo no fui Y mi contigo a esposa. ningún lado. Y esa iglesia es Eche, mega mencionó grande. Puchu antes que a su esposa. ¿Viste eso? No, porque Ah. me Puchu es el que hace rica, viste esas cosas. La cosa es que nosotros fuimos para allá y esa iglesia es mega grande, la iglesia de inglés, porque ellos tienen 2 iglesias, la iglesia de español y la iglesia de inglés. Y cuando yo fui también, yo me acuerdo a la iglesia de Andrés Corzón en Colombia, cuando yo vi la iglesia por primera vez, papi, yo dije, esta gente son unos robachavos. Cuando estaba en la iglesia de Andrés Corzón. Yo llevaba como 6 meses de convertido. Y me impresionó, ¿verdad? Que porque existía una iglesia tan grande y cuando tú entrabas, como que, o sea, como que me impresionaba que lo que habían como 8 cultos La logística. el domingo, ¿sabes? Como que decía, antes, pero ¿por qué esta gente tiene tan, ¿sabes? Como que estos chavos es para ellos mismos, para ellos lucrarse, en vez de dar los chavos para los pobres, y qué sé yo, bla, bla. Eso fue lo que yo pensé, ¿verdad? Cuando yo entré y, papi, los asientos no son los asientos de mi iglesia, ¿me entiendes? Son los asientos VIP del cine de San Patricio, ¿tú me entiendes? Son asientos VIP ahí, tú sabes, una cosa bien ready. Tú te sientas donde te da la gana, tú te sientas donde Dios te digan. Y pues, cuando yo tengo otra experiencia, papi, el concierto que dan de oración, y después Pastor sale y da la predicación, después nos llevan por un cuartito, nos dan donas a los nuevos invitados, café, pero no cualquier dona, ¿sabes? Dunkin' Donuts. Pues loco, como que toda esa experiencia después a mí me hizo, como que me hizo callarme la boca en cierto punto, porque en verdad, primero que el pastor predicó palabra pura, tú sabes, como que el tipo predicó palabra pura y estuvo brutal. Y también como que otras cosas que yo veía era como que las personas, por ejemplo, las personas que nos invitaron a nosotros, porque esa era su iglesia, loco, eran gente bien devota de Dios. Como que yo veía que entonces esa iglesia sí estaba haciendo un efecto en ellos, porque también a veces, por ejemplo, yo corrí rápido a criticar quizás el templo o criticar quizás a todo, como que por qué tan grande, por qué la silla, por qué se están haciendo millonarios a favor de esta, digo, por esta gente. Pero lo que yo veía en la familia que me invitó a mí, que iban a esa iglesia, eran gente full de Dios. ¿Me entiendes? Como que, y ese crecimiento ellos lo habían tenido dentro de esa iglesia. O sea que por ese lado también a veces como que uno rápido tiende a como que a tomar estas cosas así como que mira estas mega iglesias o criticar los megatemplos, etcétera. Pero si nosotros estamos viendo que esos megatemplos, por ejemplo, como que dije, ayer, antes de ayer fui para la iglesia en Missouri, loco, tú llegas, eso, loco, esa gente tiene coffee shops dentro de la iglesia, tú sabes, tienen, loco, es un mundo, es como un mall, ¿me entiendes? Un mini mall. Bueno, por ejemplo, tú fuiste allá a Guatemala, que eso es como la iglesia. Otro planeta. La iglesia de Estados Unidos es como en Guatemala, yo creo que te que el daycare de Guatemala. ¿Tú me entiendes? Pero yo digo, pero si yo veo que la gente que sale de aquí son gente que verdaderamente muestra el amor de Dios fuera de aquí, pues entonces pues están haciendo el trabajo, ¿me entiendes? No me tengo que ir a criticar entonces el templo ya, porque si ellos están saliendo de aquí siendo discípulos de Cristo, pues olvídate, quizás yo no soy un tipo que patrocina mucho los templos grandes, pero ese pastor está haciendo el trabajo. No, y quizás no es tanto porque, por ejemplo, en mi caso, creo que primero, la gran mayoría de las críticas sobre esos templos vienen de gente que nunca ha estado en una iglesia así. Creo También. que ni han tenido esa experiencia. Yo personalmente creo que no estaría en una iglesia con templo grandísimo, pero por preferencia. ¿Entiendes? Como que creo que prefiero menos gente. Creo que prefiero un círculo un poco más cerrado. Eso, creo, no va a ser de aquí a no sé cuánto Dios me mueva para otro lado, ¿me entiendes? Pero hoy por hoy, si tú me pones a escoger, como que yo prefiero esto, pero también es lo único que he conocido, ¿me entiendes? No he estado expuesto a la dinámica
de constantemente estar un super templo, ¿me entiendes? So, por eso digo que no creo que hay una buena base para tú decir, eso está mal. Para mí está mal si todo el impulso que hay detrás de todo ese esfuerzo es egocentrístico, ¿me entiendes? Pero ¿quién puede juzgar eso? ¿Me entiendes? La única forma es tú sabes que hubo un chanchú. Y públicamente hubo un chanchú que realmente están robando los chavos. Y que realmente hay un abuso o lo que sea. Pero si no, es que no podemos hacer más nada. ¿Me entiendes? Lo que yo creo que al final del día es preferencia. Usted quiere ir a una iglesia, es un templo grande, gloria a Dios, vaya para allá. Asegúrase que se esté predicando la palabra de Dios. Sí, y es eso al final del día, porque yo he estado, como que la última iglesia que estaba es bastante grande, y antes de eso, o sea, yo estaba en 2 iglesias, la iglesia que yo hice mi práctica pastoral era pequeña, y antes de eso, cuando estaba en Carolina, yo asistí a una iglesia pequeña, realmente era pequeña, y realmente se trata de pues la palabra que están predicando, si es fiel a las escrituras, si tú sabes que es una palabra que viene de Dios, si hay el cuidado pastoral, eso es como que por lo menos para mí eso es un elemento bien grande, de la calidad de la educación, o sea, que son muchas otras cosas que puede ser que una iglesia grande las tenga, como que no las tenga, y puede ser que una iglesia pequeña las tenga, como que no las tenga. Realmente como que eso no importa. Lidiar, a veces la gente exacto lo ve también como que eso mismo que tú dijiste, que a veces la gente lo ve como que, pues si tú tienes una iglesia grande, pues tú no puedes, obviamente, estar pendiente a 1000 personas. Un ejemplo, si tú eres de 1000 personas. Pero lo que hay veces que los pastores tienen una iglesia de 50 personas y la gente piensa que 50 personas es poquito. Y 50 personas es un montón. 20 personas, 30, loco, 15 personas es un montón. De tú estar pastoreando full, tú sabes, de que tú estés ahí pendiente, de que tú estés ahí con ellos, ¿me entiendes? Pues eso puede pasar, ¿cierto? Puede pasar en una iglesia grande como puede pasar en una iglesia pequeña, ¿me entiendes? Sí, pero tú ves también, por ejemplo, que bíblicamente tenemos una estructura, ¿no? Con Dios mío, con las tribus y Moisés. Coge uno de cada uno y que te ayude con toda esta gente. Sí, o sea, hay manera. No es como que tú, el pastor, tiene que estar pendiente de cada persona que está. No, tienes que tener un buen sistema de cuidado. Exacto, pero lo que yo digo es, ¿sabes? Lo que yo digo es, cada una tiene sus peligros y sus ventajas, como que la iglesia pequeña como la iglesia grande. Entonces la iglesia grande es reconocerlo, y es que las personas que estén a cargo no tengan esta mentalidad de colonialismo, de conquista, de seguir expandiendo y qué sé yo, antes de pensar en esas mismas cosas. Es como que, una iglesia grande, ese es uno de los primeros problemas que tú tienes que resolver. Esa es una pregunta que tiene que estar sobre la mesa. Como, mira, tenemos toda esta gente, ¿y qué vamos a hacer cuando esta gente necesite cuidado? Obviamente no todo el mundo necesita que tú los llames todas las semanas y yo qué sé, sabes, que estés en la casa de ellos cada vez, pero sí hay gente que, pues, quizás gente que necesita más compañía, otra gente que necesita más que tú estés pendiente, o otra gente que necesita visitas, se enferman. Entonces, como que rápido tú tienes que saber cómo nos vamos a organizar, porque se puede. Sí. Pues, ¿Estamos cuadrados? Estamos cuadrados entonces, estamos ready to go. Nos fuimos ahí, estamos activos, Lo corillo. último es que cuando Cristo vuelva, que el arrebatamiento, va a ser una mega iglesia. Los templos se van primero es una mega iglesia lo que viene Cristo a buscar. No viene a buscar. El punto aquí es que si estés en una iglesia grande o en una iglesia pequeña, qué bueno que nos tienes a nosotros aquí en Tienes y su madre. Llegó el locutor. Una herejía ahí, vámonos. Corillo, nos vemos. Esto es Tienes y su madre. Nos vemos el próximo miércoles. Esa es la que hay, corillo.